28 de enero de 2021. Entrevista al gran vicario y el gran prior de la Orden Soberana del Temple de Cristo. Gran vicario, pertenecemos el prior general y yo a la Orden Soberana del Templo de Cristo. Al menos aquí sí lo escribieron bien, lo expresaron bien. Templo de Cristo y no Temple de Cristo, como dice en la línea siguiente. La orden soberana del Temple de Cristo es, se podría decir, la reencarnación de la orden del Temple, tal como apareció históricamente entre 1118 y 1312 en la Edad Media. Una historia, ya sabéis, llena de gloria y vicisitudes, pero también de ruido y de furia. Aquí se dan cuenta de que estos personajes se dicen, se autoproclaman como la reencarnación de la Orden del Temple. Si nos presentamos como la Orden Soberana del Temple de Cristo es porque queríamos añadir el adjetivo Cristo a la Orden del Temple para marcar su universalidad y origen divino. Lo que nunca se ha dicho sobre el nacimiento de la Orden del Temple es la fecha exacta de su aparición, que ocurrió no muy lejos de Lyon, en el Ródano, en el castillo de Argini, el 12 de junio de 1118. Aquí estos personajes están aseverando que la orden nació en Francia, no en Jerusalén. Por esto es que estos personajes se autotitulan o autoproclaman los herederos, la reencarnación de la Orden del Templo, porque al parecer y según algunos escritos de ellos mismos, su fundación en 1952 fue precisamente en este lugar, en el castillo de Argini, donde ellos sitúan la fundación de la Orden del Templo del siglo XII. Usted sabe, la orden había sido inspirada por San Bernardo, rodeado de 9 caballeros, y esto tiene también que ser recordado. Estos 9 caballeros fueron ellos mismos el resurgimiento de los caballeros del Grial del siglo VIII, es decir, los famosos caballeros de la mesa redonda que también perpetuaron los ritos esenios de los cuales Juan el Bautista, en la época de Cristo, había sido el legislador. Es también en esta aventura perturbadora de los templarios de todos los tiempos, tanto medievales como de hoy, que os invitamos esta noche a través de un libro en las ediciones del Pensamiento Solar de Monte Carlo, y que se titula ¿Por qué la resurrección de la Orden del Temple? Ellos escribieron aquí resurgencia, debe ser resurrección o resurgimiento. Una pregunta emocionante sí lo fue. Se trata de una obra colectiva que en 3 volúmenes, 2 de los cuales se publicaron. El primer volumen se refiere al cuerpo, el segundo al alma y el tercero al espíritu. Explica la verdadera historia de la Orden del Temple, que no fue escrita en esta Orden del Temple. También expone la doctrina de nuestra orden como siempre fue enseñada y profundizada por los oficiantes de siempre. Y hoy el bausán de la orden ondea de nuevo sobre las encomiendas de España. Les recuerdo a este respecto que en la Edad Media había más de 10.000 encomiendas en Francia. Y también encontramos en los claustros las siluetas de nuestros hermanos y hermanas. En nuestras capillas reaparecen los caballeros con túnicas blancas, los caballeros de María, Nuestra Señora
del Espíritu Santo. Estos caballeros, así y siempre preocupados por el drama de los hombres, de aquellos hombres que ahora vivirán la última prueba, el último Gólgota, el sacrificio de todos. Y tras la publicación del primer volumen de la obra, ¿por qué el resurgimiento de la Orden del Temple? Muchos lectores nos han hecho preguntas a veces delicadas de este tipo. En primer lugar, se nos pregunta, ¿por qué se manifestó el Temple en la Edad Media? E implícito, ¿qué hace ahora en nuestro tiempo? Bueno, en el periodo medieval, el Temple vino a restaurar la autoridad espiritual en su verdadero lugar, y no sé si sientes la importancia de esta definición, en un momento en que las iglesias están despilfarrando verdaderamente la herencia espiritual de la humanidad. Cosa que es cierta si observamos con detenimiento, con detalle, las supuestas misas o cultos protestantes, cual discotecas o centros, digamos, de recreación que se han erigido por todo el mundo. Los hombres también recuerdan a los hombres su dignidad como hombre y no su zoofilia, como está sucediendo ahora, y sus deberes. Los deberes que brotan precisamente de esta dignidad y de este origen divino. Esta es la misión que nuestra orden se asigna a los tiempos cruciales de la humanidad y de la historia, y esto por un tiempo limitado. El Temple es un mediador y recuerda a la humanidad sus grandes opciones. En cuanto a la repentina, sorprendente y repugnante incluso desaparición de nuestra orden en la Edad Media, digamos que este terrible sacrificio fue aceptado libremente por nuestros hermanos en ese momento, a imagen de Jesucristo, que también había aceptado el Gólgota, tal vez para volver más glorioso y más fuerte, definitivamente incluso. Lo que intrigó a nuestros lectores fue lo que había sucedido desde 1312, cuando la orden fue suspendida por decisión del Papa Clemente V en el Concilio de Vienne. Aparentemente nada no pasó entre 1312 y 1952. Decimos aparentemente porque afirmamos, si entre estas dos fechas no hubo una continuación física absoluta de la orden del templo, no venimos a hablar de los antiguos maestros de la orden del templo, de todos aquellos maestros que habrían surgido después de Molay. Bueno, decimos que todo esto fue decididamente solucionado el 12 de junio de 1952 en el mismo castillo de Argini, en el Ródano, cerca de Lyon, donde la orden del templo había surgido en 1118. Y así es como regresa, y allí es donde volvió a los tiempos modernos. Como ya les dije, estos personajes, para ellos la orden medieval surgió en este lugar donde ellos fundan su organización. Ahora me dirijo al prior general para pedirle que responda a una pregunta que a menudo se nos hace. Nos dicen, de hecho, que ustedes dicen ser los templarios. Usted dice, ustedes son auténticos templarios, pero en realidad son ustedes. ¿Qué pruebas tienen? Gran prior, escuchen, no es un problema de evidencia, es un problema de fe. Se le pregunta a Juan el Bautista si tiene un pergamino firmado por Dios Padre. ¿Le estamos preguntando a Jesús lo mismo? ¿Y con qué derecho bautizó Juan el Bautista a Jesús en el Jordán? No obligamos a nadie a creer lo que decimos,
pero si lo decimos es porque tenemos razones serias para decirlo. No queremos complacer a nadie, siquiera a nosotros mismos. Decimos lo que hay que decir, y si ponemos el dedo en el equipo de pruebas, necesitaremos la evidencia más las pruebas. No saldremos de ella y la experiencia demuestra que incluso con el dedo o la nariz en él, incluso será un milagro, pues todavía hay escépticos. Para nosotros, la orden del templo es la milicia apostólica de Cristo. Procedemos de Cristo y procedemos de su revelación, que es permanente, no de pergaminos y libros. Así que, si quieres, sigamos con esto. Como dice la Escritura, solo el tiempo da testimonio al profeta. Y luego, después de todo, ¿por qué querrían que los discípulos fueran tratados mejor que el maestro? Una señal, sin embargo, es el oficio templario que discutiremos más adelante. Así que, por mi parte, tengo otras preguntas. Y primero, ¿por qué el resurgimiento y qué están haciendo los templarios? Hay dos razones para esto. Han llegado los tiempos. Estamos al final de ciertos ciclos de la historia y luego mi Dios está el designio providencial que es el del temple eterno. Las causas actuales, echemos un vistazo a nuestro alrededor. La humanidad está enferma, harta de orgullo, violencia, egoísmo, voluntad por el poder, odio, depravación, caos. La perspectiva es un desastre. Afirmamos que el apocalipsis ha comenzado, iniciando como destrucción por la prueba de fuego, por la que la humanidad tendrá que pasar pronto o tarde, dicen ellos, más temprano que tarde, ¿no? Es la traducción de esto, tarde o temprano. Y como revelación, afortunadamente, revelación última, es decir, la revelación de un mundo nuevo y una tierra nueva. Reconozcamos que la humanidad ha sido un problema durante algún tiempo del que nada está resolviendo. La vanidad de los sistemas y las ideologías ya no se debe hacer, solo hay que juzgar sobre los resultados. Denunciemos también la perversión, la traición, la renuncia de los clérigos, la prostitución de la palabra y los escritos del pensamiento, la desintegración de la Iglesia, el cisma que se avecina, el desorden resultante de los creyentes y finalmente la evacuación de valores que nada sustituye. ¿Qué vamos a hacer? Ciertamente no revivir el pasado, ni el folclore medieval. Venimos a culpar a las causas del mal, que son los comportamientos de los malos pastores de la humanidad, que son el ejemplo equivocado. Y aquí en este párrafo les doy toda la razón también. Venimos a revelar las condiciones del rescate y en particular a restaurar la noción de autoridad y poder, porque ha sido inversión y confusión durante siglos. Restaurar la primacía de lo espiritual sobre lo temporal, en un mundo que se materializa de una manera contundente, para restaurar la conciencia del hombre de su dignidad, porque la necesita y nadie la disputará. Ayudar a la humanidad precisamente en este pasaje que conocerá y en esta reencarnación que está experimentando a través de momentos dolorosos que se acercan. Promover la asunción de la tierra porque el hombre está en solidaridad con su planeta. Trabajar por la unidad de las iglesias y ya es hora. En particular la alianza Islam-Cristiandad,
que son las dos ramas del mismo origen abrahámico. Preparar, en definitiva, el regreso de Cristo a la gloria solar, anunciado por las Escrituras. Fíjense que aquí, cuando dice la gloria solar, están haciendo alusión al templo solar y al culto al sol. Ciertamente no reemplazamos ninguna potencia, nos centramos más en remediar las causas que en tratar en vano de arreglar las consecuencias. La orden del temple no es una religión, es la religión, mediadora entre la autoridad espiritual y los poderes temporales, entre el cielo y la tierra, entre el hombre y Dios, especialmente a través de su oficio. La orden es testigo de Cristo, de la Virgen, del Espíritu Santo, porque a pesar que no creamos en ella, la Virgen, el Espíritu Santo, Cristo son realidades. No se trata de inventos intelectuales, fantasías, ficciones o mitos supersticiosos e infantiles. Estas son realidades vivas, sustanciales y tangibles para aquellos que saben cómo acceder a ellas. Pero debemos estar abiertos en el hombre y más allá del hombre. Así que en verdad vimos nosotros los templarios, porque creíamos que lo veíamos y no porque vimos que creíamos. Este no es el enfoque en absoluto, y Juan dijo en su prólogo: aquellos que creen en su nombre les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. El signo del templo es su oficio. No hay temple sin oficio religioso. Es el oficio esenio instituido en su tiempo por Melquisedec y enseñado por él a Abraham, que es el oficio del pan y el vino presentados a Dios. Son los frutos de la tierra, el cuerpo y la sangre de la tierra. Así restauró el culto adámico instituido por Adán y Eva antes de la caída, y en cuyo abandono residía precisamente la caída. Jesús, al instituir la última cena, tomó y magnificó este rito, instituyéndose en especies de sacrificio. Dijo: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Bueno, eso es lo que hace el único sacerdote de la Iglesia Católica Romana cuando se identifica con Cristo en la Eucaristía. Es la transubstanciación, dicen ellos aquí, no la otra palabra que se usa realmente, presencia real material. La misa eucarística celebra al Cristo doloroso, el oficio templario celebra al Cristo glorioso. El oficiante templario consagra y ofrece pan y vino en memoria del Salvador. Es la verdadera presencia espiritual, es decir, en gloria. El oficiante y su esposa, que es su diácono, oigan esto. Así que su esposa es el diácono. Esto realmente, lo que están hablando aquí es de homosexualidad y vaya, esto es una barbarie lo que han incluido estos idiotas aquí. Que el diácono es la esposa del oficiante templario. No dudaría que en esta secta, en esta organización, haya homosexuales, transexuales y de todo. De alguna manera reconstruyen a la pareja adámica original y sacerdotal. Veras, misa y oficina no se oponen entre sí, se complementan perfectamente y además concelebramos, oiga esta palabra, ambos en la orden. Y en nuestra opinión, esta es la única manera de resolver el problema actual de la crisis sacerdotal dentro de la Iglesia Católica, en lugar de pasar por el aplastamiento y la mutilación de los rituales.
tanto que critican a la iglesia y a los sacerdotes y obispos homosexuales, y ellos están aquí hablando de un oficiante y su esposa, que es el diácono. Cualquiera que se guíe por las palabras de estos idiotas, obviamente lo único que van a hacer es constituirse en una pareja real, el oficiante y el diácono. Otra forma para la orden en su intervención moderna, la rehabilitación, no por nosotros, sino para borrar la tarea que ha salpicado el rostro y la vestimenta de la Iglesia durante 7 siglos, no para reclamar privilegios y propiedades ni poder. El único privilegio que reclamamos es el de volver a la nave de la Iglesia en perdición, para ayudarla a volver al remanso de gracia. A este respecto hacemos una declaración y reconocemos la autenticidad del Santo Padre como vicario de Cristo en su Iglesia y en su Santa Sede, siempre que esto no impida ni elimine la inmensa esperanza que tenemos de reconocimiento y rehabilitación de la orden. Esto obviamente ellos estaban tratando de hacerlo hace algún tiempo, en el año 2022 por allá, porque en la actualidad creo que no buscan este reconocimiento y esta rehabilitación a través del Vaticano, de la Santa Sede y del Papa. Por último, el último medio de acción, la conversión a nivel mundial, no se entra en la orden como en cualquier asociación. No es peyorativo para otras asociaciones, es otro clima, otro contacto. No somos una orden de desfile, de folclore, de buenas obras. Pedimos a nuestros miembros un esfuerzo constante, les exigimos la conversión permanente y diaria, la rectitud del comportamiento y el verbo, la disciplina de la vida en la humanidad con humildad, amor y rigor. Esperamos sacrificios, entregas personales, esfuerzo personal de transformación para lo mejor del hombre según los preceptos evangélicos. No es una profesión de fe verbal o intelectual, solo vale la pena la acción y el juicio, es decir, que la orden del temple no se explica a sí misma, se vive desde dentro. Gran vicario. Así que, en resumen, seamos claros. No somos espiritualistas para escapar de la realidad. Somos religiosos porque Dios está presente en todo y en todos. El hombre es hombre solo por la presencia de Dios en él. La vida solo tiene sentido a través de la fidelidad a Dios. Su familia, su profesión, sus obras solo pueden existir si Dios es introducido en cada momento. Por tanto, la orden del temple es y sigue siendo actual. Se preocupa hasta el punto de la obsesión con las dificultades y los problemas cotidianos de los hombres. Y es porque cree en el futuro del hombre que dice y dirá lo que debe revelar. A ver, ¿dónde nos quedamos? Incluso si es necesario, acusar. Ahora responderemos a sus preguntas legítimas. Si ustedes tienen la capacidad de preguntar, no sea que les pase como a Parsifal, non nobis o bonitas. Hasta aquí esta publicación, estos artículos, estas cartas, estos comunicados de la supuesta y verdadera orden del temple, que según ellos surge en 1952 en el castillo de Argini. Esperamos que estos
escritos que compartimos con ustedes arrojen un poco de luz en la forma de pensar de algunas personas que se dejan guiar, que se dejan embaucar, engañar, manipular por personas que hablan de este modo, que hablan de esta forma, erigiéndose o autoproclamándose como la verdadera orden del templo en el siglo XXI, acusando obviamente las atrocidades que ha cometido la Santa Inquisición y la Iglesia Católica Romana, y erigiéndose como los salvadores de la humanidad, como los mediadores entre el Dios Supremo, el Creador, y los hombres. A todos, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, por haber escuchado hasta el final estas 4 partes. Si mal no recuerdo, hemos tenido que dividir este trabajo en 4 partes por lo extenso de estas publicaciones que hemos elegido, que escogimos para analizar, para poner como ejemplo de este, voy a decir, entramado, de este laberinto de organizaciones que ha surgido y que se erigen como verdaderos sucesores o herederos del temple medieval. Como siempre digo, hay que tener cuidado a la hora de escoger, de elegir la organización, la hermandad a la que usted desea pertenecer, donde usted desea pasar un tiempo o el resto de su vida, viviendo no solo la espiritualidad del temple, sino también aprendiendo, adueñándose, bebiendo de la fuente de los conocimientos que le pueden aportar estas personas u otros hermanos de otras organizaciones templarias, y garantizando una formación de calidad, como siempre decimos, como nuestra Sociedad de Estudios Templarios, que vive inmersa o enfrascada en ofrecer una formación de calidad, no solo a través de sus libros y de sus reuniones, sino también a través de estas charlas, de estos comunicados en nuestro canal de YouTube. A todos, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si lo desean, pueden darnos un like, pueden compartir nuestros audios, nuestro contenido, para que llegue el mensaje a otros ignorantes, inocentes, que siguen a todos estos personajes, a todos estos artistas fantasiosos, manipuladores, elucubradores, que más que poner en alto el nombre del temple, lo que hacen es mancillarlo. A todos los masones y rosacruces, a todos los hermanos de la Orden Rosacruz o de la Fraternidad Rosacruz, que no tenemos nada en contra de ellos, le decimos que el temple es una cosa y la masonería es otra. El temple es una cosa y la Fraternidad Rosacruz o la Orden Rosacruz es otra cosa. No mezclen más, no confundan estos conceptos, estas denominaciones, porque realmente está llegando un tiempo en que la humanidad tiene que conocer la verdad, y la va a conocer, si no a través de nosotros,
como Sociedad de Estudios Templarios la conocerá a través de la Orden de Cristo, del legado de esa Orden de Cristo que surgió en Portugal, que fue aprobada por el rey Dionisio en 1318 tras la disolución del Temple y reconocida por varios pontífices. Estamos en los tiempos en que esa orden de Cristo se va a manifestar, se va a hacer presente o latente a través de nuestra sociedad de estudios templarios, y ustedes serán testigos de este verdadero resurgimiento de la orden de Cristo.